Ok, entonces vamos a iniciar. Listo. Bueno, pues vamos a platicarles el día de hoy. Tiene presencia en diferentes entidades de la República. Somos ya más de 700 razones sociales en un grupo de aproximadamente 90 empresas. Esto nos ha permitido desarrollar una efectiva metodología de implementación, dado que comprendemos que el sistema RP es una herramienta que, como saben, es una herramienta global, es mundial, tiene la capacidad de adaptarse a diferentes países, modelos de negocios, compañías, giros, pero lo más importante es cómo nosotros vamos a extraer la información del sistema para efectos fiscales para poder cumplir con los lineamientos que requiere la herramienta y determinar los impuestos. De ahí la metodología que hemos desarrollado para este ejercicio. Tenemos amplia experiencia también en el desarrollo de análisis, diseño y producción en cambios para módulos fiscales, esto según cambios de ley, decretos o reglas de miscelánea establecidas por la autoridad. Eso es lo que hacemos con la herramienta, ese es nuestro negocio. Lo que estamos haciendo es que un equipo de fiscalistas está identificando si hay cambios de ley para que a través de nuestro equipo de TI se construya el análisis, el diseño correspondiente y hacer los cambios pertinentes. Tenemos también amplia experiencia en el análisis de flujo de los datos del sistema RP. Conocemos perfectamente el sistema RP, sabemos cómo se dan los flujos de información. Lo que es importante es identificar a partir del proceso de negocio que actualmente tú tienes, a partir del registro de la información en tus módulos, que se esté dando de la forma que se requiere para poder determinar los impuestos que requerimos. Bien, ¿qué es el módulo fiscal? Bueno, pues se define como un sistema que va a generar en forma inmediata los cálculos requeridos para la determinación de los impuestos federales, cumpliendo con los lineamientos establecidos para la ley de ISR, IVA, IEPS y la declaración informativa de operaciones con terceros. Sin dejar de mencionar que, bueno, hasta diciembre del ejercicio anterior, módulo fiscal contemplaba el IETRO. El módulo fiscal está desarrollado por contadores públicos. Esto es importante. Es una herramienta que está desarrollada por fiscalistas para fiscalistas, es decir, el ejercicio es que los reportes que van a conocer están muy dirigidos al área fiscal con las modalidades que a continuación les vamos a presentar. Evidentemente, en conjunto con nuestros ingenieros especializados en el área de TI, esto se los menciono nuevamente porque, bueno, el esfuerzo que hacemos aquí es que la gente de TI esté muy involucrada desde el calor que un fiscaliza hasta el proceso del cálculo, dado que, bueno, a la hora de hacer estos cambios con respecto a ley, tenemos que reaccionar de la manera adecuada para que estén ustedes actualizados. El alcance que tiene la herramienta, bueno, pues es régimen general de ley, sector primario y coordinados personas morales. El régimen de salarios, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, ingresos por intereses, dividendos y los demás ingresos de personas físicas. Estos son algunos de los giros donde hemos colaborado, de hecho no son todos y no son exclusivos, pero bueno, es algunos de los que hemos colaborado. Estas son algunas de las empresas. El hablarles de esas razones sociales es porque puede ser que tu empresa sea más de una, es una marca y tiene más de una compañía, son grupos de compañías y bueno, tenemos empresas como Finsa con 27, Cablecom con 40, Desarrollos Delta 39, Grupo Carso en el área de infraestructura inmobiliaria 15, Bepensa, un cliente que actualmente ocupa la herramienta es Deloitte, bueno, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios que vas a encontrar con módulo fiscal? Bueno, pues reducir en minutos el trabajo que requiere días o semanas, dependiendo la complejidad de la compañía. Cuentas con la garantía de que módulo fiscal incorpore en su totalidad las disposiciones fiscales federales.
Eliminar los errores por omisión, dado que toma la totalidad de los movimientos de la contabilidad, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los activos fijos a la fecha de procesamiento, así como todas las disposiciones fiscales que en caso de ser modificadas estamos obligados a entregártela en un plazo máximo de 30 a 60 días naturales o antes de incurrir en la obligación fiscal. Este es el ejercicio que vamos a estar haciendo con respecto a los cambios, ¿no? Eliminar los errores por omisión, bueno, pues se da en el sentido de que el cálculo ya no es para darle un tratamiento en Excel y tenerlo como tal el cálculo. Lo que aquí vamos a hacer es, en el momento de generar el reporte, vamos a ir al RP, vamos a extraer la información que se requiere para determinarlo. Disminuir costos de operación, ahorra tiempo, no tienes que volver a recapturar la información, eliminando el tiempo que el fiscalista o el contador invierten al exportar los datos Excel para después darles tratamiento. Olvídate de capturar fórmulas o macros. Lo que queremos con módulo fiscal es que tu ocupación esté el análisis de la información, es decir, no queremos fiscalistas hacedores de impuestos. Lo que necesitamos son fiscalistas analistas de la información que produce el sistema RP para la determinación de los impuestos. No te preocupes por elaborar reportes especiales para auditoría, van a conocer los reportes. El ejercicio del auditor, cuando tenemos este trabajo, entonces que le presentemos sus plantillas, sus papeles de trabajo, de cómo se integra la información para la determinación del impuesto. El detalle que tiene la herramienta va a servir para el ejercicio con la idea de que el auditor consulte la información directamente del sistema si ustedes así lo proveen, para que se lleve la información en formato electrónico y pueda ser validada. Cuenta con las leyes impositivas federales en línea, les voy a platicar dónde y cómo, y planeé creando diversos escenarios, incrementando o disminuyendo las bases del cálculo mediante la modificación. La herramienta te permite hacer modificaciones a las bases para poder identificar, para poder hacer quizás hasta proyecciones y poder ir planeando cómo se van a dar los impuestos. Dejar de mencionar esta gráfica que, como ven, la herramienta nace en el año 2001. Del 2001 venimos trabajando con ella. Nos toca ver el IVA como cuando cambió base de vengado, base de flujo de efectivo. Después vimos desaparecer el IMPAC. Nos inventaron un impuesto que le llamaron YETU. Desaparece el YETU. Y bueno, nosotros estamos previendo que cuando existan estos cambios se den de manera adecuada y correcta. Los reportes y cálculos que emite la herramienta para efectos de ISR, IEPS, IVA y la informativa DIOT se van a enlistar aquí. No se preocupen quizás por identificarlos, esta información se las podemos hacer llegar, sin embargo en la herramienta ahorita las vamos a enlistar. El tema es para ISR, provisionales y anuales, así como en el IVA los provisionales, los resumen de IVA y la DIOT y el IEPS. Bien, para poder cumplir con poder cumplir con el requerimiento y poder automatizar tus impuestos, necesitamos, para efectos de ISR, que tengas evidentemente habilitado el módulo de contabilidad general y el módulo de activos fijos. Es importante el tema de activos fijos porque va a formar base de la extracción de esa información para determinar depreciaciones y ganancia o pérdida derivada de la enajenación de los activos. Hay una opción dentro del módulo fiscal, si es caso que no tuvieras los activos, donde los puedes llevar dentro del módulo fiscal de una manera muy sencilla, nada que ver como lo sabe hacer el sistema RP, que es más robusto. Sin embargo, bueno, la opción es que podemos cargar claves, descripciones, MOI, fechas puestas en servicio, fecha de adquisición, tasas de depreciación para poder cumplir con este ejercicio, ¿no? Solo si este fuera el caso. Para IVA, igual requerimos el módulo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos y contabilidad general. En el tema de bancos nos referimos a la conciliación, identificar si el pago o el cobro está debidamente pagado, cobrado por la institución bancaria, para poder determinar los flujos de efectivo. Para la DIOT, cuentas por pagar y bancos. Y para impuestos, lo mismo, para efectos de bancos. Y para el IEPS, igual, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos, inventarios y contabilidad general. Estos serían los módulos que estaríamos requiriendo en caso de hacer una integración para cada uno de estos impuestos. Bien, vamos ahora a entrar a la herramienta para que la conozcan.
Bueno, este es el look and feel, así se ve, así se lo va a encontrar el usuario final. Básicamente lo que tenemos es dos secciones, que es la de configuración, la de indicadores fiscales y módulo fiscal, donde en indicadores fiscales lo que ustedes van a tener opción de configurar es el tipo de cambio del dólar del primer día de cada mes o del último emitido del periodo anterior, particularmente para efectos de ajuste anual por inflación si tenemos transacciones con monedas extranjeras. Aquí vamos a definir ese tipo de cambio por dólar para cuando sea requerido. El INPC, desde instalación, vamos a aplicar desde el año 1969 al ejercicio inmediato de implementación. Posteriormente ustedes estarán registrando el INPC dentro de esta pantalla. El factor de proporción de moneda extranjera por ejercicio, por monedas, aquí van a estar todas y cada una de las monedas que podemos, bueno, que se tienen, con quienes se tienen relaciones comerciales fuera de México, y lo que tenemos que hacer es por moneda configurar el factor de proporción con respecto a los dólares para poder hacer el ejercicio del saldo en moneda natural, factor de proporción con respecto a los dólares, tipo de cambio del mes y tener los pesos mexicanos en promedio créditos y promedio deudas, como lo marca la regla. Aquí el sistema me va a la página del Banco de México para poder hacer esta extracción de información. Consultas frecuentes, bueno, pues es estar dentro del módulo fiscal y hacer consultas a la página del SAT, a los calendarios, las tasas, los factores, las leyes, los reglamentos y el código fiscal de la federación. De estos tres últimos, lo que hace el sistema es conectarse básicamente a la página de la Cámara de Diputados, que como esté publicada en línea, es lo que van a consumir, ¿no? Lo mismo como lo pueden hacer desde su explorador de internet. Sin embargo, bueno, básicamente es este acercamiento. Dentro del módulo fiscal se van a encontrar con 5 secciones. Las 5 secciones son configuración de utilerías generales, ISR, IVA, IEPS y bueno, en su momento el YETO. El alcance que tiene la herramienta, bueno, pues se basa en función a los reportes que emite, que tienen que ver con la extracción de la información, que tiene que ver con la extracción, la configuración y la emisión como tal del reporte. Para efectos de ISR, evidentemente, con la cédula para la determinación del pago provisional, su detalle e integración. En ISR del ejercicio se van a encontrar con la determinación de la utilidad del resultado contable y el resultado fiscal, su detalle e integración. La determinación de la base para la PTU, su detalle e integración. Y la conciliación contable fiscal. La conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. En deducción de inversiones se van a encontrar con la deducción de inversiones normal, la ganancia o pérdida derivada de la enajenación de los activos de forma normal. Y bueno, anteriormente pues la deducción inmediata y teníamos también la deducción por la enajenación de bajas de activos fijos de forma inmediata. Esto ya queda omitido. En el ajuste anual por inflación, la plantilla que me determina si mi ajuste anual por inflación da acumulable o deducible, con el IVA efectivamente acreditable del periodo. Hago énfasis en mencionarles que efectivamente acreditable del periodo, porque el esfuerzo o gran parte del esfuerzo que hacemos en la implementación de módulo fiscal es verificar y garantizar que estamos hablando de flujos de efectivo. Esto lo vamos a hacer a través de un ejercicio que les voy a mencionar a continuación, que tiene que ver con la matriz de casos de prueba. Pero bueno, lo que tenemos que garantizar es que a partir del método de registro, los momentos en los que se dan los registros y la conciliación de bancos, es que estemos hablando de flujos de efectivo. El IVA efectivamente acreditable del periodo de retenciones de meses anteriores. Este tiene que ver con el IVA al que tenemos derecho a acreditarnos por retenciones pagadas de periodos anteriores. Esto tiene que ver cuando pagamos un recibo de honorarios, por ejemplo en enero, donde tenemos derecho a acreditarnos una de las terceras partes, una vez que enteramos a acreditarnos las otras dos terceras partes. Este es el que va
permitir identificar ese IVA. El IVA de pagos pendientes de acreditar, el IVA efectivamente por trasladar del periodo, lo mismo pero para los ingresos, el IVA de pagos pendientes de trasladar, las retenciones de IVA efectivamente pagadas, las retenciones de IVA efectivamente pagadas, la informativa de terceros BRIOT en papel, como procesamiento tenemos el archivo plano, formato 29 para la carga batch del este, por ejemplo, y nadie nos puede. Se define un ejercicio y se define un periodo, por ejemplo, enero del 2013. Si quiero ver algún proveedor en particular, le doy desde proveedor hasta proveedor y veo todo para generar efectivamente. Los destinos prefabricados por módulo fiscal son por proveedor, por código de impuesto o indicador fiscal o clase fiscal y por pagos o cobros. Cuando menciona que son prefabricados por módulo fiscal, es como nosotros hemos identificado información de la código fiscal para los efectos. Sin embargo, también vemos que un reporte es perfecto para ningún fiscalista, ¿no? Cada uno de ustedes desarrolla su propia, o ha desarrollado su propia habilidad para el manejo de la información en la hoja de Excel. En ese sentido, lo que hicimos fue ver la información. A ver, no desconecto. Vamos a checar por qué. Si pueden cerrar sus micrófonos para que no se vicie. Vamos a esperar un momento. Cerrar sus micrófonos. Vamos arriba. Ahí, no sé, ahí se escucha mejor. Ok, a ver, denme un segundo. Okay. Voy a quedar aquí. Bien, continuamos. Entonces, les decía, está permitido el reporte del IVA efectivamente acreditable. Entonces les mencionaba que, bueno, está la opción de exportar reporte. La idea de exportar reporte es llevárselo al formato que ustedes reconocen, con la idea de que
pues hagan los filtros o las fórmulas que ustedes requieran hacer para validar que la información que estamos extrayendo del sistema RP, el tratamiento que le está dando módulo fiscal, bueno, pues corresponde a lo que sucedió en el RP y que lo que calcula módulo fiscal es correcto. Ahora lo voy a generar por proveedor, le voy a dar un clic aquí en generar reporte. Lo que hace el sistema, lo que hace módulo fiscal en este momento es ir al sistema RP y determinar lo que nosotros llamamos el verso de documentos tipo pago o tipo cobro. ¿A qué nos referimos aquí? Bueno, en el sistema RP, de forma nativa, se generan los documentos pagos y documentos cobros. Sin embargo, nosotros en el ejercicio que les estoy mencionando, que tiene que ver con la matriz de casos de prueba, es identificar qué es efectivamente pago y qué es efectivamente cobro. Porque sí también tenemos identificado en el ejercicio, a veces en el proceso de implementación se recurren a ciertas transacciones que tienen que responder del documento que sea, ¿no? Es decir, por ejemplo, compensaciones de documentos, tenemos que analizar y verificar cómo está haciendo este registro del sistema RP, porque bueno, es un pago y un cobro, aunque no hay flujo de efectivo, pues la ley nos dice que tenemos que considerarlo como flujo de efectivo y tendríamos que trasladar y acreditar eso. Bueno, nosotros tenemos que identificar lo que van a ser pagos y cobros respectivamente por cada compañía. Después ustedes en el proceso, en el RP hacen una actividad que se llama asociar, compensar o liquidar facturas, que esto tiene que ver con pagar y cobrar una factura en el sistema RP. Cuando se hace asociación en la factura tenemos una retención o tenemos IVA acreditable o IVA por pagar, etcétera. En este caso lo que va a hacer es se va a traer el IVA efectivamente acreditable del periodo. Este es un reporte que me va a traer el nombre de la compañía, el ejercicio del periodo, la hora de emisión y la fecha de emisión. Se va a traer un total. Este total me va a traer el total del IVA efectivamente acreditable del periodo. Hay subtotales, por ejemplo, el subtotal del mes. Este subtotal del mes corresponde a facturas que son pagadas, que son emitidas, que son de fecha de enero del 2013 y que son pagadas en enero del 2013. Arriba del lado izquierdo vamos a ver algo que si lo abrimos, el sistema va a mostrar facturas pagadas de periodos anteriores. En este caso, por ejemplo, traigo 3.282.000, que son facturas pagadas en este periodo, pero que son de periodos anteriores. Bien, la idea es que estos 7 millones deben de ser ya flujo de efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. El líder consultor fiscal va a hacer una actividad que se llama validación y auditoría de reportes. La idea es que este monto esté validado por ustedes junto con el líder consultor fiscal a partir de la información que sucedió en el sistema RP por proveedor para poder liberar el reporte, ¿no? Pero el reporte tiene mucha intención. Si se dan cuenta aquí, el RFC hay algunos que están vacíos. Si fuera el caso, yo puedo exportar la información en formato Excel, PDF o Word, preparar quizás un PDF a la gente de cuentas por pagar y decirle, cuentas por pagar, necesito que completes estos RFCs porque para efectos de DIOT seguramente los voy a requerir para hacer, bueno, no seguramente, lo requiero para generar la carga, ¿no? O sea, en ese momento, bueno, pues les mandamos a ellos este reporte donde van a ver el código de proveedor, el nombre o razón social, y bueno, pues podrán hacer la carga, ¿no? Ahora, aquí el reporte te permite, si tú quisieras saber cómo se integra el almacenador ACEL este monto de IVA acreditable, si le doy doble clic, el sistema me muestra el o los pagos que están asociados a este proveedor en este periodo. De cada pago me va a traer el número de control del pago, el número de documento o cheque, la fecha efectiva del pago, el monto en moneda natural, el tipo de cambio del pago, el monto en pesos y el IVA acreditable que me genera el pago. Ahora, esta fecha del pago es muy importante porque, bueno, nosotros tenemos muy reconocido lo que sucede tanto en el sistema RP como en la vida real, en el sentido de que, bueno, el pago, la factura se genera en enero y el proveedor nos hace llegar el 5 de enero de 2014. Obviamente alguien registra un lote de pagos o pagos en el sistema RP el 20 de enero del 2014.
y después hace una asociación del documento a la factura el 25 de enero del 2014. Es cuando reconocemos en el RP que se ha hecho un pago. Un cobro. Sin embargo, este pago, este cobro, es un cheque puesto que se cobra el 2 de febrero del 2014. Si ese fuera el caso, esa fecha que es la de conciliación es esta fecha que ustedes están viendo aquí, porque es la fecha en la que se va a considerar el pago y el cobro debidamente pagados y cobrados para el efecto. Si le doy doble clic al pago, el sistema me va a traer la o las facturas que este pago está pagando en el periodo. Me va a dar el número de documento de la factura, el monto de la factura en pesos, en moneda natural, el tipo de cambio de la factura, el monto en pesos y el IVA acreditable que me genera la factura. Y si le doy doble clic a la factura, el sistema me va a traer la o las líneas de detalle que la gente ejecuta por pagar registra cuando genera el pasivo del proveedor o cuando genera las líneas de ingreso por venta de los clientes. Me va a traer el código de impuesto o indicador fiscal, el gasto, el IVA, el total y el factor de proporción con respecto al pago. Si estoy haciendo pagos o cobros parciales, aquí me va a traer la proporción con respecto al pago y el cobro para traerme un gasto o un ingreso efectivamente realizado y un IVA o una retención o un IVA por pagar o trasladar de la línea que se generó en esta factura. El total y la descripción por línea de detalle. Este mismo reporte lo van a poder ver por código o grupos de impuestos. Es la misma mecánica de la determinación del IVA. Sin embargo, bueno, ahora lo va a agrupar por códigos de impuesto. Estos códigos van a responder a los códigos de impuestos que tú actualmente tienes dados de alta en tu sistema RP. Los va a agrupar, ¿no? Si le doy doble clic al código de impuestos, estos responden al 16, al exento, al tasa cero, etcétera, ¿no? Si le doy doble clic al código, el código del proveedor me trae el pago, del pago me trae la factura y de la factura me trae las líneas de detalle, ¿no? Esta factura, por ejemplo, tiene más de una línea de detalles. Finalmente, por pagos y cobros. Por pagos y cobros es el mismo reporte, nada más que ahora me lo va a mostrar por los pagos que se generaron o se tienen reconocidos en el sistema RP. La idea es ver de cada pago igual, si le doy doble clic al pago, del proveedor las facturas, de las facturas las líneas de detalle. Finalmente, este mismo reporte lo puedo exportar a Excel directamente. Lo voy a abrir ahorita en un objeto Excel, grid, que así le llamamos, que no es más que ver la información sin formato. Es decir, con la idea de que tú lo puedas seleccionar, darle control V, me lo llevo a Excel y la idea es que le des o que lo analices como tú quieras, ¿no? Y le puedas dar el tratamiento que necesites. Aquí traemos más información que la que traemos en el reporte. ¿Por qué? Porque, bueno, entre ellos tenemos la cuenta del gasto o la cuenta del ingreso, según sea el tipo de reporte. Traemos la base del IVA asociada a esta cuenta de gastos, es cuando tenemos personas con régimen simplificado o que el ingreso o el gasto, bueno, cuando es régimen, cuando son primarios o coordinados, que es flujo de efectivo, aquí vamos a poder armar este saldo de ingreso base flujo de efectivo. Este valor del acto también lo tenemos relacionado con el código de impuesto. Esto se los muestro porque dentro de módulo fiscal hay un apartado de configuración en IVA, en informativo de se llama tasas de impuestos. Esta es la lista del formato A29 que tenemos en la DIO, donde lo que tenemos que hacer es relacionar estos conceptos que nos proporciona el SAT con todos y cada uno de los códigos de impuestos que tenemos ya dados de alta en el sistema RP. Aquí, bueno, vamos a pasar por los del 16, por los del 11, por las importaciones, por los tasas cero, por los tasas exentos, por el IVA retenido por el contribuyente. Aquí tenemos que configurar estos. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el concepto, le damos doble clic. El sistema me muestra tus códigos de impuesto del RP y lo que tenemos que hacer es configurarlos para saber cuál es el valor de la actividad pagada esa tasa de impuestos, ¿no? Este es todo un tema, tenemos que verificar. Por ejemplo, aquí me solicita el SAT el monto del IVA pagado no acreditable a una tasa del 16. Este es el que, por ejemplo, tendríamos que crear un código de impuesto o tener una separación cuando comidas que están dentro de los 50 kilómetros, donde una parte sí corresponde a IVA, que todavía el año pasado era el 12.5, este año cambió al 8.5, ¿no? Entonces ese monto de IVA no pagado es el que podríamos separar con un código de impuesto
y poder tener quizás ese nivel. De otras, como por ejemplo las gasolinas, dice la DIOT que lo que paguemos de gasolina no le importa si está por abajo de la actividad administrativa con respecto a los 50,000 y el 10% del total global informado. Si es gasolina la tenemos que informar, ¿no? Y dependiendo también del método de compra. Sin embargo, bueno, si vamos en una comprobación general de gasolina, tendríamos que hacer esta separación. Eso es algo un poco complejo, pero nosotros creemos que es sencillo. Si creamos en tu sistema RP un código de impuesto que se llame combustible al 16 y combustible al 11, y la idea es decirle a la gente de cuentas por pagar que cuando genere el gasto de una gasolina, no le asocie el código general del 16, sino le asocie el código de combustibles. Aquí en las gasolinas le damos o lo tipificamos como gasolina, y en ese momento ya sabe que va a informar a la estación de servicio sin irnos por el tema de global, que es una pregunta que hace módulo fiscal. Voy a abrir una pantalla que se llama datos fiscales de IVA. El sistema me dice, ¿proveedores globales para DIOT, sí o no? Si le digo que sí, me administra el concepto global, que es el 15. Si le digo que no, me informaría con los proveedores. Si le digo que sí, que me maneje el 15, ya sabe que tiene que todos los que estén abajo de los 50,000 los va a agrupar y los va a generar en un global. Si es mayor al 10% del total global informado, va a sacar del global el monto más alto, informar a los proveedores hasta que se cumpla la regla. Pero si de líneas de gasolinas, no le importa, va a informar a la estación de servicio. Módulo fiscal podemos configurar en el resumen de IVA si tenemos saldo de ejercicios anteriores y hacia adelante con los periodos consecutivos por ejercicio. El tipo de cambio, bueno, pues el tipo de cambio maneja módulo fiscal tipo de cambio de pago y tipo de cambio de módulo fiscal. Cambio de pago es tomar el tipo de cambio que se paga en el sistema RP cada vez que se paga o se cobra una factura. Sin embargo, el tipo de cambio en el RP, nosotros durante la implementación tenemos que verificar si ese tipo de cambio es fiscal o es financiero. Porque si es financiero, bueno, ya no es fiscal, y si no es fiscal podemos tener diferencias por efectos cambiarios de IVA. Si ese fuera el caso, tenemos la opción del tipo de cambio, el módulo fiscal, configurarlo como el tipo de cambio del módulo fiscal, y en indicadores fiscales donde les mostré el tipo de cambio del ajuste, está la opción del diario. Aquí tú tendrías que tomar el control del tipo de cambio, pero bueno, que es el que se necesita para poder hacer el acreditado conforme se requiere, el tipo de cambio que necesitamos, ¿no? Hablando un poco de temas de ISR, en ISR, en datos fiscales, bueno, pues vas a configurar por ejercicio tu coeficiente de utilidad, vas a definir el coeficiente de qué periodo a qué periodo, puedes definir más de un coeficiente, los que están para ti, podemos definirlo de enero a marzo a diciembre, y bueno, de esa manera podríamos tener ya nuestro coeficiente configurado. La tasa de impuesto del ejercicio, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se va a definir si la tenemos, el ejercicio en que se tiene la pérdida, y el monto es el monto actualizado al último periodo del ejercicio anterior, que es el que vamos a definir qué periodo a qué periodo aplica para el provisional y el último de actualización. La configuración de módulo fiscal para efectos de lo que tiene que ver con la configuración de fiscales contables, muy sencillo, y es la manera en la que se los voy a mostrar en esta pantalla, que es la de ingresos, donde lo que tienes que hacer es, por ejercicio, agregar un concepto de ingresos, por ejemplo, ingresos, compañía. Y el sistema del lado derecho te muestra cuentas contables, el sistema te muestra esta pantalla. Esta pantalla te permite relacionar rangos de cuentas. Estos rangos de cuentas, lo que tenemos que hacer es darle clic en cuenta desde, el sistema te muestra tu catálogo de cuentas del RP. Aquí lo que hay que hacer es desarrollar esos rangos de cuentas. Por ejemplo, de la cuenta 01 a la cuenta 50. De esta manera definimos ingresos de compañía de la cuenta 1 a la cuenta 50. Sin embargo, bueno, para que no esté cerrado, el sistema te permite signos de interrogación que se cierran. Y quiere decir 99 o ZZ, dependiendo de la nomenclatura del catálogo de cuentas. Aquí la idea
es que el mantenimiento sea más sencillo. Si en la contabilidad te dan la cuenta de 51, 52 o 53, el módulo fiscal va a reconocer el rango está abierto. Una de las cosas que el usuario fiscal tiene que hacer es, bueno, crear exclusiones si es que es el caso. A lo mejor en un concepto de deducciones, a lo mejor en un rango de venta o por alguna razón en particular, de la cuenta 29 a la cuenta 34, en este caso, no forma parte del ingreso o de la deducción o del concepto que estamos configurando. Entonces yo defino de la 29 a la 34, le doy excluir y en ese momento el tema va a acumular estos saldos. Entonces, bueno, la idea es que la herramienta esté preparada para definir los rangos que sean necesarios bajo las reglas que se definan, dependiendo de la complejidad de tu catálogo de cuentas o de cómo estés administrando o cómo se estén dando los saldos de las cuentas en el RP, ¿no? La cosa incluye, tú vas a definir si tiene base contable, tiene base fiscal, si tiene base para la PTU. Estamos armando el resultado contable fiscal, como la conciliación contable fiscal y el reporte de la PTU, con el simple hecho de indicarle con cuál va a aplicar. Ahora, las opciones de saldo inicial, solo cargo, solo abono, invertir saldos, saldo cargo cero, saldo bono cero y grupos de efectivo son opciones que hemos creado. Porque a veces sabemos que el saldo de la cuenta no precisamente refiere el fin fiscal que estamos buscando y el tratamiento que también le estamos dando a la cuenta, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es determinar, por ejemplo, en ese sentido, la cuenta de utilidad o de tipos de ocasiones es una, tenemos que acumular o deducir dependiendo el saldo que me dé, ¿no? Imagínense crear esa cuenta en ingresos y decirle, mira, cuando el saldo sea negativo hasta cero, o esa misma cuenta en deducciones al revés, el saldo es positivo hasta cero. Estas dos opciones con invertir saldos cuando, por ejemplo, tenemos cuentas de gastos que por la operación se pudieran llegar a volcar y me generen un ingreso que quizás debiera de acumular, o viceversa, ¿no? De ingresos, que no debería, pero bueno, ahí también depende de cómo se den los movimientos. Si se me voltean, quizás en un ingreso algo que deja de reducir. Entonces, si ese fuera el caso, yo podría crear una especial, esas cuentas que identifico que se voltean, y decirle, mira, invierte el saldo y cuando el saldo sea positivo hasta cero, y solamente cuando se dé el caso se van a voltear. Lo mismo en deducciones. Ahora, flujos de efectivos, si fuéramos personas físicas, régimen simplificado, si le doy clic aquí en flujos de efectivo, en este momento me va a armar saldos ingresos base flujo de efectivo a partir del reporte del IVA por pagar, IVA acreditable. De ahí uno de los temas de la importancia que tiene la implementación que en la mayoría de casos de prueba vamos a cuidar es qué son cuentas por pagar y cuentas por cobrar que no pasan por el módulo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, porque el módulo fiscal no tendría todo el universo de casos para cuando así se tengan que aplicar, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Puedo tener saldos de cuentas de abonos, puedo tener saldos de cuentas de solo cargo, etcétera. Abajo del lado izquierdo, no es más que para ubicar o definir la base del ingreso de manera manual, es decir, un monto capturado. ¿Para qué ejemplo? Bueno, pues a lo mejor un ajuste por auditoría o que se tuviera, ¿no? Bueno, igual aquí como ustedes lo hacen en Excel, si quieren proyectar sus impuestos, pues en la hoja de Excel le ponen montos en enero, febrero, marzo, abril, quizás lo pueden hacer aquí con los montos que apliquen, lo mismo que como lo pueden hacer en Excel y tener pues un ejercicio adicional en este momento. Bien, para llegar, por ejemplo, al pago provisional, lo que nosotros hacemos dentro del módulo fiscal es manejar sus totales dentro del pago provisional y el anual, en lo que nosotros decimos como utilidad fiscal adicionada provisional, es donde pudieras configurar, por ejemplo, el inventario de sus anteriores, si se tienen, la utilidad fiscal base del pago provisional, el otro subtotal, es donde puedes configurar la PTU pagada,
anticipos y remanentes pagados activos, el dato de ser retenido, bueno, pues es retenido precisamente, algún otro, en el impuesto por entrada del pago provisional, por ejemplo, el subsidio al empleo, si tuviéramos que aplicar algún otro concepto, les vamos a explicar cómo es se maneja el subtotal en estas para que lo configuremos, tengamos el efecto. En este ejercicio están todas las fiscales, en el ajuste anual por inflación, mis créditos y mis deudas. Este es todo un tema, En el tema de créditos y deudas tenemos que verificar, de hecho la herramienta sabe y debe ir a los módulos en caso para ver el saldo en la moneda natural, hacer la conversión que se requiere para poder tener créditos y deudas para ajuste anual por inflación. ¿Cómo se ve deducción de inversiones? Bueno, pues deducciones de inversiones las vamos a tener del RP, si es que fuera el caso, si lo tienes. Esta es la pantalla, las deducciones de inversiones. Y si abro activos fijos, bueno, esta es la pantalla, si fuera el caso de que no tienes módulo de activos fijos, aquí lo vamos a dar de. ¿Cómo se ve un reporte de pago provisional? Vamos a ver aquí en la cifra. A enero. Generar reporte. Bien, este es el reporte, así se ve. Básicamente es una el trabajo donde está sus nombres de compañía, su ejercicio, su periodo, su admisión, su fecha de admisión, los conceptos, que todo esto va a estar en blanco excepto los subtotales. Ustedes los van a ir configurando junto con ustedes. Quiero ver el detalle, dentro del detalle de integración, ver los saldos por cuentas contables o monos fijos. Aquí déjenme lo abro un poco más. Perdón. Aquí van los ingresos por compañía. Yo configuro el dejamos. La ganancia total de ingresos de periodo, el coeficiente de utilidad fiscal, el inventario acumulado, las pérdidas fiscales, la base del pago provisional, la tasa de ISR, el ISR causado mensual, etcétera, hasta llegar al impuesto por enterar, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ir con ustedes y lo vamos a liberar, ¿no? Aquí hay temas como, por ejemplo, la ganancia derivada de la gestión de activos, no son conceptos que le llamamos fijos, donde si hubiera una baja de activos fijos a partir del sistema RP con un monto de venta y hay una utilidad, módulo fiscal sabrá llevarse esa utilidad de manera idéntica en este reporte. Me lo vamos a hacer, por ejemplo, en febrero. Aquí en febrero sí es una baja con un monto de venta. Aquí lo que es que en la ganancia derivada de la creación de activos me trae 27,000. Si esto sucede, si yo hablo de ganancia por baja de activos fijos a ese periodo de procesamiento, seguro tenemos la baja. Este es el reporte de la baja. El sistema me va a decir que el total de pérdida, total de utilidad y pérdida, me va a traer por cada activo que se tenga la baja, la clave de la descripción, los valores históricos y el no deducible. El tema del no deducible es porque dentro del módulo fiscal, cuando sea el caso en configuración en % máximo de deducción de inversiones, el límite máximo de deducibilidad por ejercicio. En este caso, en el 2013, 175,000, en el 2014 lo valor. Entonces, bueno, aquí vamos a configurar, cuando sea el caso, aquí en el reporte, pues me va a limitar, me va a detectar el límite máximo de deducibilidad.
las fechas, el baja, la tasa de depreciación, meses acumulados, si viene fecha de adquisición, el último mes de la primera mitad, el factor a 10 milésimos, el saldo por el histórico de usted actualizado, el valor de venta y la pérdida de utilidad contable fiscal. En este caso, tengo un valor de venta de 73,000 que me está generando una utilidad de 7,000, estos 27,000 me está llevando al pago provisional. Los menos 360,000 se los llevarán a resultados de contable fiscal y la activación contable fiscal, ¿no? Bien. Pero no lo estamos dando en el reporte. Déjenme mostrarles el de deducción de inversiones, como se ve. Es igual. ¿Se dan cuenta de sacar un reporte de deducción de inversiones a febrero del 2013? Que va a ser la actualización a ese periodo. De esta manera podemos ir revisando el resultado contable fiscal o la conciliación por periodos a esa actualización, a ese periodo de actualización. Lo pueden hacer. Aquí está mi igual con todos los que se requieren, la clave, la descripción, las fechas de servicio, etcétera. Al final tiene totales. Todo esto también es exportable a Excel. Si lo quieren revisar en Excel, yo comparar o revisarlo. El total de ¿no? Y la acción del ejercicio. Esto de entrada pues me deja los activos fijos que tienen dados de alta en el sistema RP. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para poder ir llegando a este resultado, una forma parte del proyecto, hay una actividad que para nosotros resulta ser la más importante o parte de la más importante. Nosotros internamente le llamamos, bueno, en el proyecto de implementación, nosotros le llamamos gestión de la calidad de información del sistema para efectos fiscales, donde vemos estas cosas. La primera capa es donde está tu sistema RP con los módulos que les hemos mencionado que requerimos. Aquí vamos a identificar el método de implementación que tendríamos con ustedes. En el caso de que ustedes ya tienen el sistema RP, la implementación sería tipo B. Tipo A es cuando implementamos módulo fiscal durante el proceso de implementación del RP. La B es precisamente cuando ya están operando el RP y nosotros vamos a entrar. Después viene la interfase de módulo fiscal. Esta interfase se define según la calidad de información del sistema RP para efectos fiscales y tiene características de adaptabilidad. Es decir, nosotros sabemos dónde están las tablas, dónde están los campos y conocemos los objetos que desde el punto de vista técnico nosotros le llamamos objetos vista de una base de datos SQL. Vamos a extraer la información. Lo que no sabemos es que si en el sistema RP hay desarrollos especiales, hay otros registros especiales para ciertos procesos de negocio de la compañía, quizás puedan salir hasta el estándar nativo del RP. Y bueno, para eso vamos a hacer un ejercicio que le llamamos matriz de casos de prueba. La matriz de casos de prueba es un documento Excel. Ahorita van a ver rápidamente que en unos casos nosotros tenemos identificados que ustedes como contribuyentes se enfrentan con la autoridad, ¿no? La idea de solucionar la matriz de casos de prueba es o consiste en sentar a la gente de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, etcétera, y mediante la matriz hacer con ustedes cómo registras, por ejemplo, alimentos, cómo registras gastos de agentes aduanales, cómo registras las retenciones, cómo cancelas una factura, ¿no? O cómo registras una nota de débito o una nota de crédito, porque tenemos que identificar cómo hacen y si se está cumpliendo con el estándar. La idea es verificar a través de la matriz que sí se está haciendo o quizás haya oportunidades en el registro de la información. Si ese fuera el caso, bueno, pues tenemos que en este documento Excel que les voy a mostrar identificar si pasa o no pasa la prueba. Si pasa o no pasa la prueba puede ser por parte de ustedes, por parte del Estado, porque quizás hay un registro que hace que no es correcto y quizás tuviéramos que tratar, pero eso contempla ciertas cosas que tenemos que hacer. Aunque la vista tiene características de adaptabilidad, no siempre podemos pues, programar o adecuar todo, ¿no? A menos que sea una particularidad y ustedes lo contemplen de esa manera.
quizás quieran que hagamos esa modificación en el sistema, ¿no? La idea es recorrer esta matriz de casos de prueba para ir firmando toda, o más bien firmando es checar que es correcta. Firmar me refiero a que el usuario es consciente de cómo es que está registrando la información y que así lo va a hacer siempre. Y por otro lado, el usuario fiscal reconoce que el impuesto que se llevó a la retención, al pago provisional, al IVA, a la DIOT es correcta, se está generando el impuesto que se requiere. Si no, si tenemos que hacer cambios, quizás vamos a recurrir a consultoría del sistema RP cuando el usuario no sepa cómo hacer ciertas cosas para poder modelar el registro que se requiere y poder tener la información como la necesitamos. La idea es que llegue la información al módulo fiscal, pues no tanto como módulo fiscal la requiere, sino de todos modos como contribuyentes pues la necesitamos, ¿no? Porque si no la separamos quizás desde el registro del RP, o sea, en algún lugar alguien lo tiene que hacer y lo tiene que separar y para poder determinar los impuestos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y que llegue la información a cada uno de los módulos y se generen los reportes como se los estoy mostrando, ¿no? La matriz de casos de prueba es este documento. Es un documento que nosotros hemos ido construyendo conforme ha pasado el tiempo y con el ejercicio que hacemos con los usuarios, donde, bueno, pues le vamos a pedir, vamos a empezar desde lo básico, le vamos a pedir al de cuentas por pagar. Si se dan abajo del lado izquierdo está separado por cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad y activos y bancos. Están las salidas. Vamos a empezar por el registro de facturas a la tasa del 16, es una orden de compra, registro de facturas por una orden a la tasa 0, registros por una tasa 0 que no pasan por órdenes de compra, registros de códigos exentos, registros de horarios al 16, registros de arrendamientos al 16, registros de fletes al 16, registro de comisiones bancarias, cómo las estás registrando o por dónde llegan, si las metes directamente a la contabilidad sin pasar por los módulos, qué vamos a hacer, registro de anticipos sin factura, qué tratamiento le vamos a hacer y qué estás haciendo tú y qué es lo que debemos hacer, registros de fondo de caja chica, registros de comprobantes de gastos, registros de facturas de gasolinas, registros de proveedores al extranjero, registros de anticipos de importación por medio de un agente aduanal, registros de servicios extranjeros con pensiones de ISR, registros de gasolinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a recorrer todas y cada una de estos ejercicios. Lo vamos a hacer con nuestra propuesta de montos o como tú ya eres una empresa que ocupa la herramienta, nos vas a clasificar los casos que tú tienes para este tema para ver cómo se están generando. Nosotros tenemos la salida que esperamos y bueno, si acepta o no se acepta es por si tú la aceptas o no la aceptas, incluso nosotros también no podemos aceptar ciertos casos, ¿no? ¿Por qué no aceptamos ciertos casos? Bueno, pues porque como estás registrando a lo mejor un pago o un cobro es a través de un documento tipo nota de crédito y nota de crédito, ¿no? Que le estamos dando la funcionalidad de pago, pero pues no es un pago, ¿no? Entonces, hay que analizar esos casos porque, bueno, tenemos que buscar la solución que fiscalmente y que el sistema RP por su manera natural de funcionalidad debe de hacer, ¿no? O debemos de obtener. Bueno, para crear la solución y tener las firmas que corresponden, donde de esta manera sabemos cómo se tiene que registrar o las formas en las que se registra y los resultados que tiene el módulo fiscal. Esta es la matriz de casos de prueba que vamos a hacer. Y bueno, pues hablando de reportes, por ejemplo, el de la DIOT, que ya no mostré, quiero terminar mostrando algunos reportes. Lo voy a hacer con la informativa de terceros. Se ve de esta manera. Es un archivo donde me va a generar por proveedor el RFC, el ID tipo tercero, el valor del acto o actividad pagada a una tasa de impuestos. Estos son los conceptos que tenemos en el SAT, y los totales, ¿no? Que los totales van a ser el valor del acto, a una tasa en este caso del 16 y una tasa exenta y los que apliquen, ¿no? Esto ya es por parte de la configuración que tengamos que aplicar.
Y su carga batch, bueno, pues es esta. Define el ejercicio, define el periodo, define una ruta. Le damos generar archivo. Se genera el archivo y bueno, pues aquí me genera, ¿no? O sea, los proveedores a los que tengo que informar. Como está configurado el global, entonces por eso me genera el concepto 15. Ya está preparado para la carga batch que actualmente se tiene. De hecho ha cambiado, esta es la cuarta vez y bueno, nosotros le hemos ido cambiando tantas veces, ha sido requerido. El resumen de IVA se ve de esta manera. Va a traer la cédula como resumen de IVA de enero a diciembre, me va a traer los ingresos cobrados del mes, los códigos impuestos por los ingresos, el IVA trasladado cobrado, los gastos pagados del mes con sus códigos de impuestos, el IVA acreditado, el IVA retenido, el saldo a cargo y el saldo a favor, ¿no? Entonces, bueno, este es el que ya me va a decir lo que tengo que pagar y lo va a ir generando, te va a ir generando la cédula mes a mes. Las retenciones de IVA, igual, por código de impuesto, generamos un reporte por retención, le damos generar reporte, y me va a generar las retenciones por proveedor, por código de impuesto y por pago, como ya lo vimos en IVA, y en exportar reporte, pero ya para retenciones de IVA, ¿no? Por ejemplo, aquí retenciones de IVA, nada más tengo un código de impuesto de retención al 4, si le doy clic, me trae los proveedores, de los proveedores del pago y del pago a la línea de detalle, ¿no? Finalmente, en ISR, déjenme les muestro cómo se ve, por ejemplo, la conciliación contable fiscal. No, sí, sí, pero lo general es bien. Si queremos ir viendo los detalles, bueno, pues se van abriendo cada uno de los reportes, la utilidad como pérdida histórica, el ingresos contables no fiscales, mi ajuste, mi ingresos acumulables, las deducciones contables no fiscales, las deducciones fiscales no contables, los ingresos contables no fiscales, la utilidad fiscal, la tasa de impuesto, el impuesto sobre la renta del ejercicio, el IDE y pago provisional efectuado y saldo cargo a favor. Si queremos ver el detalle, como les digo, tendremos que abrir cada uno de los conceptos donde esté para traer la información. Bien. Pues básicamente esto es módulo fiscal a grandes rasgos, es lo que queríamos mostrarles. Si se dan cuenta, bueno, pues es una herramienta donde tiene 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con la matriz de casos de prueba, ¿no? Donde hay que identificar que los procesos de negocio a partir del registro de información en el RP que se están dando, módulo fiscal los contemple desde el principio. De hecho, es lo primero y lo más importante que tenemos que hacer para este método de implementación tipo B que aplicaría con ustedes. No los vamos a capacitar, no les vamos a enseñar cómo funciona la herramienta, no la vamos a configurar hasta no primero resolver la matriz de casos de prueba. Después de resolver y tener que todos los casos de prueba han pasado,
ahora sí comenzamos con el proceso de la capacitación, de la configuración, que es el siguiente tema. Después viene lo que llamamos la validación y auditoría de reportes, que tiene que ver con que una vez que tenemos un periodo completo, cerrado, con los requerimientos que el módulo fiscal estableció después de la matriz de casos de prueba, hacemos la validación y auditoría de reportes, que le llamamos así a una tarea que tiene que ver con amarrar las cifras. Es decir, lo que sucede en el sistema RP es lo que tenemos en el módulo fiscal, el cálculo se presenta, a partir de lo que sucede en el sistema RP es correcto y tendríamos la liberación. Nos tendrían que liberar un periodo y un ejercicio para poder tener nosotros la liberación. La liberación es cuando nos firman los reportes y nos dicen es correcto lo que sucedió en el RP, es correcto lo que está en el módulo fiscal, las diferencias están identificadas porque son este tema que no asociaste o este tema que no asociaste un código de impuesto, etcétera, etcétera. Esos tienen que ser los temas para... Y bueno, así es como se da la carta de liberación, ¿no? Les vamos a hacer llegar la información que acaban de ver en el brochure de cuáles son los beneficios, cuáles son los reportes de la herramienta. Si quisieran que hagamos un siguiente paso para conocer cómo sería una propuesta económica o una implementación con ustedes, bueno, pues les estaremos enviando posteriormente un archivo para ese siguiente paso. Por ahora queríamos que conocieran la herramienta, que vieran a grandes rasgos cuál es su alcance. Déjenme decirles que en nuestra experiencia, déjenme decirlo así, la herramienta no es mágica, lleva un proceso que nosotros venimos haciendo ya durante tiempo, donde el principal ejercicio es la verificación del proceso de registro de información, a partir de ahí el modelado y la configuración dentro del módulo fiscal, y básicamente sería lo que hacemos, ¿no? Les vamos a hacer ahorita algunas, vamos a dejar la carta abierta por si tiene alguien alguna duda, por favor la podemos resolver. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, bien. Francisco Fernández. Oye, una pregunta nada más por todo lo que he visto. Quizás voy a ser un poco simplista, pero me da la impresión de que toda la configuración se hace en el módulo fiscal, que en SAP no vas a hacer nada como meter variables de usuario o cosas de ese estilo para que funcione el módulo. Lo único que habría que tener es un cuidado en el registro que se está haciendo en las cuentas contables, porque de ahí vas a sacar la información. Perdón, creo que... Sí, adelante, Francisco. Sí, ya te escucho. decía... Creo que sí. ¿Sí? Adelante, Francisco. Ok. Lo que te preguntaba es, quizás voy a ser un poco simplista, pero por lo que veo, en SAP no tienes que configurar variables de usuario ni nada especial, simplemente que el registro de tus operaciones sea el adecuado para que el módulo funcione. Ya es en el módulo donde tú haces toda la configuración. ¿Es correcto esto? Es correcto, y de hecho cabe mencionar aquí que el módulo fiscal es unidireccional, es decir, solamente leemos información del sistema RP, y de hecho esto es así como requerimiento. Va a ser de solo consulta, no vamos a hacer ni insert, ni update, ni delete nunca a la base de datos del RP, eso es importante mencionarlo. Y efectivamente, hay que verificar nada más que el registro esté de tal forma clasificado, que con esa clasificación en el registro del RP nosotros lo tomemos y podamos hacer lo que hacemos dentro del módulo fiscal. Sí, también es importante mencionar que lo que sí hacemos en el RP, cuando es el caso, es una modificación que se tiene que hacer en RP. Es dos cosas muy claras. En la plantilla de proveedores, si no existe el campo, crear el campo tipo tercero y tipo de operación para efectos de la declaración informativa de operaciones con terceros, para que desde que esté el proveedor en el RP se clasifique el tipo de tercero. Y la otra, y esta otra es opcional, dependiendo del requerimiento de la empresa, es que
En ocasiones, en las líneas de detalle de las facturas de cuentas por pagar, agregar 5 campos de captura. RFC tipo tercero, tipo de operación, código de país y nombre o razón social, cuando sea el caso. Particularmente me refiero cuando sea el caso a temas cuando tenemos a deudores dados de alta como proveedores en el sistema de RP y que me generan gastos de comprobación. Es decir, a no dar de alta tantos proveedores como se generan en la calle en el sistema RP, que esto es una locura, sí no darlos de alta, pero sí cuando genere las líneas de detalle, las comprobaciones de gastos de mis deudores, por ejemplo, mis colaboradores o mis cajas chicas, en las líneas de detalle yo agregué el RFC, que se puede convertir en un catálogo, para que en automático me diga el tipo tercero, tipo de operación, y en ese momento yo no vea a mi proveedor, a mi deudor como proveedor para efectos de PIOT, sino cuando vea RFCs en las líneas de detalle, esos son mis terceros realmente, ¿no? Pero esta es una configuración que se va a analizar con ustedes si es que se tiene que generar en el RP. Son las únicas dos cosas que sí tendría que crear, son campos de captura únicamente, ¿no? Ok, correcto, muchas No sé si gracias. Francisco, sí. Sí, Gracias, sí, Francisco. entonces, porque el asunto aquí es, si yo necesito campos de usuario, pues igual y yo puedo llevar mis impuestos del día que instales en adelante, pero como lo entiendo aquí es que si tú instalas la herramienta, yo podría capturar impuestos de periodos anteriores, siempre y cuando esté este asunto de los terceros, ¿es correcto? Es correcto, así es. Ok, perfecto. Eso era todo, gracias. A lo contrario, a ti, Francisco. A ti, gracias. Soy Judith, quiero hacer una pregunta. Si es así, significa que la información que vamos a generar para nuestros reportes es a partir de la implementación, es decir, que vamos a tener un ejercicio incompleto, fiscalmente hablando. ¿Cuánto tú iniciaste operaciones del ERP? Es en relación al tema que tocó la persona anterior. Francisco. Sí, Francisco, cuando tú implementas, vas a generar consultas a partir de la fecha de implementación. Si implementamos en mayo, vamos a tener información en tu módulo fiscal universal a partir de mayo. ¿Qué pasa con los meses anteriores? Bien, son dos temas. Para los temas provisionales, lo que pasa en periodos anteriores es que probablemente, como no estaban lanzados los requerimientos del módulo fiscal, quizás la calidad de la determinación del impuesto del módulo fiscal pues se va a ver limitada, ¿no? A lo mejor yo te genero un 90-80% de calidad en la determinación del impuesto porque no se habían contemplado en la historia esos requerimientos. Nosotros pagamos la materia de casos de palo, lo vamos a hacer. La respuesta es correcta. Hacia atrás no podemos garantizar los impuestos. Después de la implementación y después de establecer los requerimientos hacia adelante, sí se puede. Ahora, para efectos de las anuales, ¿no? Donde tenemos que tener acumulados, como tenemos la opción del monto capturado, sí podemos ajustar para tener el acumulado correcto, por ejemplo, en un pago provisional en un anual, para poder llegar a mi anual y tener el dato que necesitamos. Pero si yo quiero generar un IVA acreditable o un IVA por pagar de enero, pues seguramente, no lo sé, siendo pesimista, si hay muchas oportunidades en el registro, no lo voy a poder calcular. Ok, entonces eso es una variable que debemos de considerar, de que hay que hacer una validación prácticamente manual en el primer ejercicio, porque va a ser incompleto, por así decirlo. Bueno, es correcto. Tengo otra duda. ¿Por qué te faltan RFCs en tu ejercicio que nos mostraste? Si nosotros no podemos hacer movimientos con clientes o proveedores y no hemos dado de alta previamente su RFC. Ah, bien, es una buena pregunta. Lo que sucede es que en tu RP sí está considerado que yo no puedo guardar proveedor si el RFC no está, si no existe el campo, ¿no? Sí. Pero si en una implementación el campo no está como requerido, entonces puede pasar con el error, ¿correcto? Pero SAP no permite dar de alta
socios de negocio, sino ingresas el RFC, por eso me surgió la duda. Sí, en tu caso no hay ningún problema. O sea, en tu caso no, ese no sería porque los RFC siempre aparecerían. Lo que pasa es que no todos los RPs tienen esa validación, ¿no? Ah, ok, está bien. Está bien. ¿Cuánto tiempo en promedio se lleva una implementación cuando ya estás en productivo en SAP Business One? Ok, bueno, varía el tiempo de implementación. Hay un estándar que puede ser entre 6 y 10 semanas, dependiendo. Necesitamos conocer un poco más de la compañía, que es un tema que tiene que ver con un levantamiento a través de un archivo que les enviamos para que nos digan, les preguntamos volúmenes de transacción, no en montos, pero sí volúmenes de transacciones, les preguntamos acerca de temas de ISR, de IVA, de DIOT, para identificar, porque bueno, no es lo mismo para nosotros hacer una validación, auditoría de reportes de una empresa que, por ejemplo, me genera, no sé, 500 facturas al mes, a una que me genera 100,000 facturas al mes, ¿no? Entonces, la validación de auditoría de reportes se hacen complejas en unas más que en otras, y la matriz de casos de prueba son más complejas en unas que en otras, ¿no? Entonces, varía. Eso todavía no lo sé hasta que conozcamos más de tu empresa. Ok, en este proceso de cotización nos proporcionan la matriz de casos de prueba y en función de cuántos procesos se corren de esa matriz es la propuesta económica. Sí, tiene que ver ese tema, es correcto. Ok, ¿y nos van a mandar esa matriz? Sí, se les va a enviar la información y la información se llama información de compañías para propuesta económica y la matriz de casos de prueba. Ok, entonces esperaríamos los que estamos presentes en este meeting, esperaríamos por mail la presentación que hiciste en este momento, la matriz de casos de prueba y la hoja de levantamiento. Sí, sí, seguro, es correcto, Okay. Así va a ser. Muy bien, bueno, gracias, esas son todas mis dudas. Sí, bueno, No, a ti, a lo contrario, muchas gracias. bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Tengo una duda. Me queda claro que el éxito de la información del sistema proviene de la información que se extrae del RP. Perdón, discúlpame, casi no te escucho. Si te pudieras hablar un poquito más alto. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Un poquito mejor, un poquito mejor. Sí, la duda es la siguiente. Me queda claro que el éxito del resultado del sistema depende de la información que te mete al RP. Si yo tengo dentro de mis políticas algunos procedimientos mal elaborados dentro de la implementación, ¿ustedes hacen sugerencias para mejorar esas políticas o los registros que yo tengo en mi sistema? Sí, es correcto. De hecho, se tienen que hacer cuando visualmente identificamos que están, e internamente nosotros vemos que estamos ocupando tipos de documentos que no deben de hacer. Aquí, como les decía, nosotros como módulo fiscal vamos a hacer observaciones, vamos a hacer requerimientos. Como tal, nosotros, módulo fiscal, no somos expertos en el RP, pero junto con Shamae, que ese es cuando recurrimos a consultoría externa, plantearemos el problema cuando les digamos, es que tú tienes que hacerlo de esta manera, y si no se sabe cómo, si ustedes no tienen, por ejemplo, a lo mejor la experiencia, recurrimos a consultoría de RP, para entre los tres, entre ustedes, nosotros, Shamay y módulo fiscal, modelemos el caso y tengamos el efecto que se necesita. Ok, muy bien, eso era todo, gracias. Nombre a ti, gracias. Juan Carlos, tengo otra pregunta. Sí.
Cuando ustedes instalan su programa, ¿va a estar dentro de nuestro sistema de SAP o vamos a ingresar de manera independiente? Cuando lo instalan, se va a nuestra base de datos. Ustedes ingresan a nuestra base de datos y en la misma instalan su software, o es independiente de mi base en SQL. No, es independiente. De hecho, tú vas a iniciar una sesión totalmente independiente fuera de tu SAP, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Y cómo es que van y llaman la información? Les tenemos que dar acceso a nuestra base de datos, ¿cierto? Correcto, te explico. La arquitectura de la herramienta es, la plataforma de base de datos de la herramienta es Microsoft SQL Server. Nosotros necesitamos en una máquina servidor, que puede variar dependiendo la estructura de tu compañía. Puede ser en el servidor donde tienes tu RP, puede ser en otro servidor. Se instala la base de datos de módulo fiscal y se instala ahí el producto. Se va a instalar en tu máquina una aplicación también, es cliente servidor la herramienta, que va a apuntar a ese servidor para hacer las configuraciones. Pero esa base de datos se va a conectar a la base de datos del RP de solamente consulta, para que cuando hagamos una petición se lea la información. Perfecto, sí, está claro. Gracias. No, a ti. Bueno, pues si no tienen más preguntas, les agradecemos que hayan participado en esta sesión y bueno, les enviaremos la información vía correo electrónico. Bien, están preguntando aquí que cuánto sería el costo de MFU. Bueno, varía porque también hay brackets de licencias. El licenciamiento de módulo fiscal funciona al número de razones sociales que tú adquieras. El licenciamiento es por razón social y hay brackets por el número de razones sociales. Tendríamos que saber cuántas razones sociales necesitas. Bien, mira, nos gustaría enviarte la información para que la información de compañías para apuestas económicas y pues empezamos de la adquisición, que conozcas todo el contexto. Seguro, gracias. Sí, correcto. Los que vamos a tener son
bueno, como tal, el brochureo de información de corporación económica. De hecho, en la matriz de casos de prueba les vamos a mandar un procedimiento muy sencillo donde les vamos a pedir, es muy sencillo, que nos pongan en naranja los casos que ustedes consideran que no aplican y les vamos a poner que nos pongan color amarillo los casos quizás no ven en la matriz de casos de prueba y que para su negocio es importante, ¿no? Son 3 archivos los que les vamos a enviar. ¿Cómo se llama su empresa, Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Cómo se llama su empresa? La empresa es CAMS. CAS. ¿Pero qué significa? ¿O solo son siglas? Compañía Administradora de Microsistemas. Es Compañía Administradora de Microsistemas. Es CA Microsistemas. Ok. Y el teléfono que están poniendo es de ahí, el 1251-2708. No, ¿No? este es de Shamay. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo me retiro. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco a todos por la participación y de cualquier duda o comentario a través de Shamay lo podemos hacer con gusto. Gracias. Gracias a usted. Bye. Gracias por parte de Shamay. Si tienen ninguna otra duda, agradecemos su presencia en esta sesión webinar y pues les mandaremos la información. Hasta luego.